El avión que vuela sobre el territorio español de las provincias africanas de Río Muni lleva un mensaje de afecto del jefe del Estado en la persona del ministro subsecretario de la Presidencia, don Luis Carrero Blanco, a quien el gobernador general, almirante Núñez, autoridades y representaciones de los poblados dan la bienvenida en el aeropuerto de Bata. Acompaña al ministro el director general de Plazas y Provincias Africanas, general Díaz de Villegas. Después de recibir la llave de oro de la población, saluda a los concejales del ayuntamiento de la capital. Nodo va a acompañar cordialmente al ministro por las provincias españolas de África. El Te Deum en la iglesia catedral de Nuestra Señora del Pilar ha estado tan concurrido como fervoroso. El señor Carrero Blanco recibe la adhesión de esta provincia al generalísimo Franco. Se han reunido en torno al ministro más de 50.000 personas. Hay expectación e interés en esta recepción popular de la provincia de Río Muni, que cuenta casi con 200.000 habitantes. La hermandad entre la población de color y la blanca se hace evidente en la unidad de entusiasmo y fervor patrióticos. Después de la Guardia Territorial, que ha desfilado armas al hombro, pasan las fuerzas de Infantería de Marina de los 4 navíos de guerra surtos en aguas de Bata, junto con otras unidades de la guarnición permanente. El Frente de Juventudes, con banda de cornetas y tambores, sabe ya desfilar con bizarría. Las gentes de las tribus de los alrededores se han unido a la población y pasan con sus jefes de tribu portando cartelones bien significativos. Y para que no olvidemos que estamos en plena región ecuatorial, algunos desfilan con sombrilla. Estos son los hausas, comerciantes mahometanos de los camarones situados al norte de la provincia. Los trabajadores nigerianos se han sumado al homenaje y así, como saben trabajar eficazmente, también desfilan con entusiasmo. El señor Carrero Blanco dirá después: traigo un saludo del generalísimo Franco, que mira a estas provincias con el mayor cariño por ser las más lejanas. De auténtica afirmación española, los jóvenes estudiantes exhiben su buen humor en el cortejo al que se han sumado con sus pintorescos atavíos las bellezas de la localidad. Y las madres con sus chiquillos a la espalda. Toda la provincia de Río Muni está representada en este magno desfile. El ministro subsecretario de la Presidencia llega al Hospital General de Bata, uno de los más modernos y mejor dotados de toda el África ecuatorial. Cuenta con quirófano, pabellones especiales de cirugía, salas de medicina general para mujeres y hombres, salas de infecciosos, manicomio, rayos X, consultorios de especialidades, etc.
ministro conversa con los enfermos afablemente. Los patios centrales permiten luz y ventilación a todos los departamentos. La farmacia consta de un centro de distribución central y dos almacenes de gran capacidad, bien surtidos de preparaciones farmacéuticas y de laboratorios para la fabricación de inyectables. La despensa o depósito de víveres están bien abastecidos. La cocina limpia, con su sola presencia, abre el apetito. El ministro señor Carrero Blanco, con su séquito, visita el Centro Laboral La Salle, creado en 1959, donde 200 alumnos internos y externos cursan el bachillerato laboral en su modalidad agrícola-ganadera. La dirección técnica del establecimiento está confiada a los hermanos de las escuelas cristianas y su sostenimiento corre a cargo de la Diputación Provincial de Río Muni, propietaria del edificio. Indistintamente, alumnos blancos o de color reciben enseñanza en las aulas. España jamás ha admitido la discriminación racial con auténtico sentido cristiano. El ministro departe amablemente con todos y escucha complacido los versos de salutación que le dedican los morenitos. Atravesamos el patio y llegamos a la imprenta de la escuela, donde no solamente se capacitan los alumnos, sino que hacen una labor práctica. La etapa siguiente es Sevilla de Nirfán, donde acompañado por el general Díaz de Villegas y demás autoridades, revista el ministro la Guardia Territorial. Aquí se repite, como en todo el largo trayecto por las provincias españolas de África, el testimonio multitudinario de adhesión y afecto de la población indígena. Los jefes de tribu traen saludos de los nativos. Hay fotógrafos que nos hacen la competencia. El señor Carrero Blanco impone condecoraciones y agradece esta prueba de fe de todas las provincias españolas de África. El alcalde pronuncia su discurso de bienvenida. Le contesta el ministro diciendo: de lo que aquí ha hecho España bajo la dirección de estos hombres, vosotros lo sabéis mejor que nadie. Mientras desfila marcialmente la Guardia Territorial, revuelan por el aire ecuatorial las palabras del ministro. Durante todos estos años de tensa actividad, soy testigo de mayor excepción de la preocupación de Franco por estos territorios y de sus consignas permanentes a todos los gobernadores generales. Los bailarines folclóricos obsequian a los ilustres visitantes con algunas muestras ruidosas y jubilosamente expresivas de las danzas tribales conservadas y cultivadas. Es la hora del triunfo de los baleles. La llegada del ministro subsecretario de la Presidencia, señor Carrero Blanco, a Micomesén, en el límite con el territorio de Camarones, reviste caracteres de acontecimiento. Los carteles y los vítores proclaman la afectuosa alegría de la población por la visita del representante del generalísimo Franco, a quien acompaña el director general de plazas y provincias africanas, el gobernador general de la región ecuatorial, almirante Núñez, y otras altas personalidades. La estancia en Micomesén se inicia con el desfile del destacamento de la Guardia Territorial. Pasan también los jefes de tribu. Sabemos bien que quieren a España.
Los alumnos de los colegios, a cuyo servicio están 240 personas entre inspectores, directores, maestros nacionales y de enseñanza primaria y auxiliares. Más de 3.000 niños cursan sus estudios en escuelas oficiales. Después de la imposición de condecoraciones, las autoridades locales leen discursos de bienvenida. El ministro pronuncia una patriótica alocución. La Ley de Organización y Régimen Jurídico de las Provincias Africanas os dio la plena capacitación civil y los mismos derechos de las demás provincias españolas, pero en razón de especiales circunstancias os ha colocado en el orden económico en situación de positiva ventaja. Los valeles subrayan con la alegría de sus movimientos y saltos las afirmaciones del señor ministro. Todo el pueblo se suma a esta manifestación de los bailes tradicionales que mantienen el espíritu de tribu y la unión de nacionalidad a través de la expresión musical de la danza antigua. Continuando la ruta por la frontera de Camarones, hemos llegado a Ebebillín, donde el señor Carrero Blanco recuerda que el presupuesto de la región es de unos 367 millones y representa una media de 1.835 pesetas por habitante. Los demás españoles no llegan más que a 1.800. Después del elocuente discurso desfilan las fuerzas con marchas militares. A no mucha distancia de Ebebillín, hacia el sur, se halla Mongomo de Guadalupe, donde la población española indígena rivaliza, como las anteriores del recorrido, en entusiasmo con carteles, saludos, vítores y aplausos. Nota curiosa es el desfile semifolclórico con trajes de baño antiguos. Es una pintoresca caravana que marcha al son de tambores e instrumentos de cuerda. No faltan nunca los hausas en estas manifestaciones. Ni los representantes alegres de la población infantil. En Mongomo existe un hospitalillo, enfermería dispensario, que el ministro visita después de recorrer la población. Esta es la Casa de la Palabra, donde los morenos mantienen el rito de la conversación, que va perdiéndose en otros lugares, con detrimento de las buenas relaciones entre los hombres. Mongomo está dedicado a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, que se venera en su iglesia. Este obelisco nos introduce en el poblado del centro de la provincia que lleva el nombre de Valladolid de los Bimbiles, donde existe el grupo escolar Isabel la Católica, con una buena promoción de alumnos. La imposición de condecoraciones expresa la gratitud de la patria a los servicios especiales de los nativos que se han distinguido por su celo y actividad.
Este muchacho, albino entre morenos, ha llamado la atención de nuestro operador. Las monjitas indígenas llevan reflejada en su cara la virtud y la paz interior. Se han incorporado a la permanente campaña de apostolado religioso porque, como dijo el ministro, España ha tenido siempre una postura perfectamente clara. El anticolonialismo no va con ella porque nunca ha ejercido el colonialismo en sus territorios africanos. En el aspecto religioso se ha conseguido que la casi totalidad de los españoles de color, de menos de 40 años, habitantes en provincias africanas, sean cristianos. En la misión de Encue se comprueba este extremo en presencia del gobernador civil de la provincia de Río Muni, señor Suances. Todos los niños y jóvenes poseen una cultura elemental religiosa gracias a la labor de los maestros y catequistas nativos. Navegando sobre las aguas, nos dirigimos a Puerto Iradier, en el fondo del estuario del río Muni. En la perspectiva se divisa el territorio de Gabón. Fuera los navíos de guerra Vasco Núñez de Balboa y Pizarro, frente a las islas de Lobey Grande y Chico y Corisco. Hemos llegado a Puerto Iradier, donde campea el monumento al explorador español don Manuel Iradier, que da nombre al territorio. Ante el Gabón independiente flotan las palabras del señor Carrero Blanco. En África no hubo nunca nacionalidades. Las que han surgido lo han sido dentro de los límites territoriales establecidos por los blancos y es inaceptable cualquier reivindicación sobre los territorios vecinos. Resulta pintoresco que pueblos recién nacidos a la independencia en nombre del antiimperialismo se sientan enseguida imperialistas. Después de contemplar los preciosos paisajes marinos desde los miradores, hemos llegado al hospital de la ciudad, uno de los muchos establecimientos importantes de Puerto Iradier, dotado de servicios sanitarios completos. En los laboratorios disponen de microscopios abundantes. En total, en la región ecuatorial funcionan 2 grandes hospitales generales, 3 de segunda clase y 10 enfermerías de zona, que atienden a las especiales características de la morbilidad del trópico, amoldándose a la división administrativa por demarcaciones. Las necesidades de orden médico de los habitantes de las islas y en el continente están satisfechas. Por vía acuática caminamos hacia Río Benito. Las márgenes verdes, pobladas de vegetación, acusan la exuberante flora del trópico. La población de Río Benito, al sur de Bata, recibe al ministro señor Carrero Blanco y autoridades que le acompañan con muestras de adhesión. Los 3 principios fundamentales de España, hospital, iglesia y escuela,
tienen su expresión en todas estas visitas y desfiles que presencia la comitiva de autoridades españolas. Cada tribu se presenta con su propio nombre. El señor Carrero Blanco pronuncia uno de sus importantes discursos a lo largo del itinerario. Todo cuanto se produce en la región, se invierte en la región. Las provincias de Fernando Po y Río Muni son exactamente igual a todas las demás en sus derechos, pero con una situación económica más beneficiosa. Abriéndose paso por entre las gentes, se dirige a las escuelas de Río Benito. Es maravilloso llegar a un poblado después de muchas horas de marcha y ver a los niños rodeando al misionero que les instruye y les enseña el camino de Dios. El colegio de monjitas sigue la misma tónica de cumplir la obra de misericordia, de enseñar al que no sabe y dotarle de ese quid humano y divino que lleva consigo la civilización cristiana. Este es el hospital. El río Benito es un cauce fluvial que fecunda la región de su nombre. Este río de ancho curso tiene ya un soberbio puente, el Puente del Generalísimo, obra importante de ingeniería con 200 metros de longitud. La nueva carretera que ahora se inaugura pasa por él. Por el camino del aire, el ministro subsecretario de la Presidencia, señor Carrero Blanco, y el general Díaz de Villegas llegan al aeropuerto antiguo de Santa Isabel, capital de la gran isla española de Fernando Po, donde le rinden honores de su alto rango y la representación que ostenta. El señor Carrero Blanco ha recibido las llaves de la ciudad como homenaje de pleitesía. El alcalde, señor Jones, ha sabido armonizar la labor de regidor municipal con la deportiva, ya que un hijo suyo lleva el triunfo a los colores de un club de fútbol de la capital de España. La entrada por la calle principal reviste caracteres extraordinarios. Llegamos a la Plaza de España. Después de asistir a un Te Deum en la catedral, el ministro y acompañantes se dirigen a la tribuna para presenciar el desfile. Es iniciado por la marinería de los barcos surtos en el puerto. Sigue la Guardia Territorial. La población con banderas y pancartas expresa multitudinaria y elocuentemente su adhesión fervorosa. Todos los cartelones tienen alusiones directas y afirmaciones rotundas en las que expresan la unión a España. La obra realizada, diría después el señor Carrero Blanco, ha sido realmente extraordinaria. Yo debo confesar que, aunque conocedor por informes, estudios y propuestas,
de lo que en estos años se estaba llevando a cabo aquí, no creía ver lo que acabo de presenciar en estos días, sobre todo si se lo compara con lo realizado en otras regiones similares por quienes estaban en circunstancias muy distintas a las nuestras. Al día siguiente, el señor Carrero Blanco visita la ciudad y puerto de Santa Isabel. Ahí está anclado, entre otras unidades navales, el barco Ciudad de Toledo. Desde el mirador se contempla un hermoso panorama de la bahía de Biafra, donde está enclavada la gran isla de Fernando Po. La Cruz de los Caídos es una prueba más de la unidad de todos los hombres de España. La central eléctrica suministra energía a toda la isla. El mercado es amplio, limpio y con puestos colocados en buen orden. No faltan hoteles confortables en la ciudad. Estos cañones pertenecen a piezas artilleras que aparecieron al hacerse el puerto. Son indudablemente cañones españoles de la época del conde de Argelejos. Salimos al ayuntamiento. Esta es la población de San Fernando, una continuación de la capital, Santa Isabel. Constituye un núcleo moderno, hermoso, de bellas construcciones desde el punto de vista funcional y arquitectónico. Este es el ayuntamiento. El Hospital de Santa Isabel, junto con el de Bata, está dotado de consultorios, pabellones y servicios a la altura de los mejores. El peque se ha impresionado al ver tanta gente entrar en la sala, pero calma su llanto ante la caricia del ministro. En la región ecuatorial funcionan diversos centros dedicados a la preparación práctica de las distintas profesiones. Entre ellos destaca por su trascendencia la labor que realiza la Escuela Superior Indígena, destinada a maestros y secretarios de administración principalmente. Las promociones que ya han salido de ella atestiguan su eficacia. Y al darnos una vuelta por la población contemplamos a los hausas vendiendo sus figurillas artesanas, ídolos de madera de ébano y marfil, con las cuales hacen su lucrativo negocio como premio a su arte. El puerto de Villacisneros ha acometido obras ingentes de ampliación. Sobre los planos, el ministro subsecretario de la Presidencia recibe detalladas informaciones de los trabajos.
La iglesia, blanca, esbelta y típica, está siempre abierta a la población católica. En la escuela los chicos reciben instrucción, aquí los vemos aplicándose a su tarea. El señor Carrero Blanco gira visita de inspección a los servicios de quirófano y a las modernas instalaciones. El hospital alberga en el pabellón infantil a los pequeños enfermitos que recuperan la salud perdida. El atardecer, mirando al oeste, constituye siempre un hermoso espectáculo en estas latitudes. Los notables saharianos han acudido a rendir cortesía a las autoridades de la nación. El señor Carrero Blanco habla con el intérprete e impone condecoraciones. Mientras tanto se va celebrando la ceremonia ritual de preparación del té, que se derrama aromático sobre vasos cristalinos. Y qué sabrosa es la infusión en estas latitudes. Las bailarinas cierran la jornada con el juego total de su cuerpo al son de la música, mientras las manos expresan en el lenguaje de los dedos misteriosos conjuros que se deshacen en típico folclore. En la comida no puede faltar el buen cordero asado a la usanza saharaui. Bordeando la costa occidental de África, vamos camino de Laayoune, acompañando al ministro subsecretario de la Presidencia, señor Carrero Blanco, en visita oficial a las provincias españolas de África. Una de las riquezas en potencia de la provincia sahariana es el petróleo, así como las minas de hierro y fosfatos. La broca desciende perforando las entrañas de la tierra. Se han hecho ya concesiones a diversas compañías petrolíferas. Vemos el avión de escolta desde el aparato que nos conduce a la capital de la provincia del Sáhara, cuya extensión viene a ser de unos 280.000 kilómetros cuadrados, con 30.000 habitantes. En Laayoune, el ministro y las personalidades que le acompañan, director general de Plazas y Provincias Africanas, general Díaz de Villegas, y otras personalidades, reciben las bienvenidas de rigor. El señor ministro entrega condecoraciones, entre las que destaca la Orden de África, a quienes se han hecho acreedores de ella por su lealtad y buen servicio. Las fuerzas de la guarnición desfilan ante la tribuna presidencial. Los dromedarios que tanta expectación producen en Europa, aquí son elementos útiles en la vida cotidiana castrense. Desfila la legión. Y las fuerzas de tierra. El cuerpo de paracaidistas, que ya tuvo su bautismo de sangre en estas mismas tierras, constituye uno de los factores de salvaguardia de la paz. Las siroqueras con que las fuerzas de la Guardia Territorial desfilan ante el ministro son de gran utilidad cuando soplan los vientos del desierto cargados de arenas. El puerto está siendo objeto de obras importantes de ampliación.
El ministro inspecciona las nuevas construcciones y contempla el movimiento de la gran grúa. Todas las provincias españolas en África están salpicadas de iglesias y escuelas al servicio de la población indígena. He aquí la ciudad blanca, bonita y alegre. España ha montado la emisora La Voz del Sahara o Radio Sahara, dotada de gran potencia y que cubre una amplia extensión con sus programas. Uno de los ingenieros de telecomunicación informa a los visitantes. El arquitecto, señor Estaleya, muestra los proyectos de edificación ante los planos y maquetas. Actualmente se está construyendo un colegio que ya va tomando forma arquitectónica y funcional. La residencia es de grandes dimensiones. Parece en realidad un edificio de cualquier ciudad europea. También visitamos la nueva central eléctrica a pleno rendimiento. El Servicio de Sanidad del Gobierno General de la provincia del Sahara ha establecido un control sanitario y unos servicios higiénicos y sanatoriales dignos de todo encomio. El ministro y séquito recorren las dependencias del hospital provincial. Y después de ver el quirófano y algunas salas de enfermos, la imagen cinematográfica nos trae el simbolismo de un anciano en cama y un niño enfermo. Esta es el África antigua y el moderno renacer de los territorios españoles, por los que, en palabras del señor Carrero Blanco, España no tiene ningún interés económico, pero hay algo mucho más fuerte, que es la tranquilidad de conciencia ante el cumplimiento de un deber. Por eso España no os abandonará. En el cuartel de la Guardia Territorial podemos advertir otro contraste palpable. Junto a los vehículos modernos de motor está el camello, que fue llamado el barco de las arenas del desierto. Ahora la provincia del Sahara tiene ya y tendrá en el futuro una red de carreteras cuya labor de construcción contemplamos, las cuales servirán para unir los diversos puntos de esta gran provincia del Sahara que se asoma al mar Atlántico frente a las Islas Canarias. Los jeeps modernos camellos de motor nos trasladan a las minas de fosfatos. Los visitantes penetran en la galería bajo tierra. Estos fosfatos tricálcicos que produce la mina serán destinados, entre otros usos, a abonos minerales. Un inmenso futuro de desarrollo económico se presenta en esta provincia española de Sahara con las prospecciones y explotaciones que se están llevando a cabo. De la importancia de las obras y de la utilidad que han de reportar, apenas da idea el campamento base que el ministro señor Carrero Blanco visita ahora. La Escuela de Capacitación Agrícola del Servicio Agronómico fue inaugurada en 1953. Está dotada de un selecto cuadro de profesores, ingenieros y peritos agrícolas. La producción es de 26.000 toneladas de cacao y 6.000 toneladas de café. El ministro subsecretario de la Presidencia recibe datos de esta y otras producciones. La exposición de gráficos al ministro señor Carrero Blanco continúa en Bososo, donde el arquitecto da informaciones amplias al representante del caudillo.
Las canciones de los niños, dirigidos por el sacerdote indígena, tienen cierta emoción dentro de su ingenuidad. El ministro se dirige al avión para visitar el moderno aeropuerto. Sobrevolamos ahora la bahía de Santa Isabel. Llegamos al nuevo aeropuerto cuyas pistas tendrán 3 kilómetros de largo, lo cual, unido a las obras de infraestructura que se llevan con todo rigor científico, permitirán el aterrizaje a los más grandes aviones que cruzan las rutas del mundo. Desde el interior del avión se pueden contemplar las obras que darán firmeza, amplitud y servicios modernos a Fernando Poo. Después de una feliz toma de tierra en la nueva pista, los ingenieros y técnicos saludan al ministro. El señor Carrero Blanco contempla cómo un avión se eleva utilizando la nueva pista. He aquí varios aspectos de las obras realizadas con maquinaria novísima. En el viaje por las provincias españolas de África, acompañando al señor Carrero Blanco y autoridades, llegamos a la población de Sacriba, cuyas construcciones se alzan entre palmerales y la vegetación típica del trópico. Bataikopo da la bienvenida al ministro. El alcalde lee su discurso. Llegamos al poblado de Moca, situado al sur de la isla, una comarca sanísima, donde el grupo escolar alberga multitud de niños blancos y de color, indistintamente. Los pequeños alumnos van declamando poesías de salutación que el ministro escucha con visible complacencia. Las niñas morenitas recitan largamente su tirada de versos que encierran palabras afectuosas y el sentir de toda la población. Como en todos estos territorios, se cultiva la palabra, que es don divino. Son varios los alumnos que con palabras casi cantadas recitan ante la concurrencia sin asomo alguno de temor. Al Instituto Geográfico y Catastral pertenece el Observatorio Geofísico, que realiza una importante tarea en estos territorios del Ecuador. Vemos al ministro, señor Carrero Blanco, conversando dentro del avión con el general Díaz de Villegas.
largo hemos cambiado el rumbo rotundamente hacia el norte. Allá abajo se divisa ya Villa Cisneros, donde por primera vez va a aterrizar un Super Constellation, el avión donde viaja con su séquito el ministro español. Toda la historia de la bizarría española a lo largo de siglos está concentrada en la marcialidad de la Legión que rinde honores al señor Carrero Blanco, quien es recibido por el gobernador general de la provincia del Sáhara, general Latorre Alcubierre. Los notables dan la bienvenida al ministro español. En Agracha visitamos los yacimientos de mineral de hierro. El ingeniero señor Comba, jefe del servicio, informa detalladamente a los visitantes ante el mapa fotográfico, excelentemente realizado, después de muchos estudios y comprobaciones sobre el terreno. Los yacimientos de hierro están a flor de arena. He aquí una buena muestra de un filón prácticamente inagotable. Un pozo en el Sáhara es siempre un buen hallazgo y una buena construcción. Este está dedicado a las prospecciones. En Argub, los notables saharauis saludan al ministro. Son gente dura, avezada a los vientos del desierto. Como se ve aquí, no falta el agua corriente, fresca y limpia. En este poblado de Argub, el señor Carrero Blanco visita detenidamente las obras del puerto. Dentro de una jaima en las que viven los nativos del desierto, los visitantes peninsulares son obsequiados con ricas muestras de folclore. Los saharianos se distinguen por su hombría de bien y por los caracteres afables y generosos de su hospitalidad. En el campamento de la Legión Española, la Guardia Formada presenta armas ante las autoridades que les visitan. La bandera de la Legión desfila con su brío característico y su acostumbrada marcialidad y disciplina, que en la guerra se traduce en actos heroicos. Sobrevolando la costa occidental de África, en la zona de transición entre la montaña y el desierto, vamos hacia Sidi Ifni, capital de la provincia de su nombre. Este nombre lo toma del Moravo, donde yace el venerado santón Sidi Ahali Ifni, situado en la desembocadura del río Asif o Ifni.
Desde el aire contemplamos pintorescas llanuras y feraces huertas en contraste con el desierto que dejamos atrás. La población en panorámica aérea presenta activas bellezas. Ya en la ciudad, el ministro, señor Carrero Blanco, que realiza su viaje por las provincias africanas en misión oficial, revista a las fuerzas de tiradores de IFNI, que después desfilan marcialmente ante el ministro y las autoridades que le acompañan. La visita a la residencia del grupo de automovilismo nos da una sensación de bienestar y de paz dentro de estos territorios en donde España ha puesto su amor, según palabras del ministro señor Carrero Blanco, porque la nación siente predilección especial por estos territorios, como le sucede siempre a las madres con los hijos que viven más alejados. No se ha descuidado la enseñanza en sus tres fases, primaria, profesional y media. En la escuela laboral los alumnos disponen de amplios talleres donde aprenden un oficio que les capacita en el porvenir para ganarse la vida. Es la Escuela de Artes y Oficios. La experiencia de varios años en funcionamiento permite abrigar esperanzas muy halagüeñas en este sentido. El gobernador general de la provincia de IFNI, general Agulla, acompaña al ministro en su visita al grupo escolar mixto, donde el niño comienza a hablar y a pensar en español desde los primeros balbuceos de su lenguaje. De esta escuela salen los alumnos capacitados para estudios superiores. La administración se preocupa constantemente por elevar el espíritu sin tergiversar sus tendencias naturales. Por eso se les da también enseñanza del Corán por profesores de religión islámica. El Instituto de Enseñanza Media General Díaz de Villegas cuenta con 276 alumnos atendidos por 12 profesores y del material necesario para los estudios de ampliación. La visita al puerto sirve para ponernos al corriente de esta ingente obra de ingeniería que supone el lanzamiento de 1.800 metros de cable teleférico hasta una isla artificial construida en cemento. Obra de gran envergadura que sustituye la falta de un puerto que por las especiales circunstancias de la costa es imposible de construir. Los transbordadores permitirán el atraque de buques de calado para el transporte de personal y mercancías con una cierta seguridad y regularidad. En el cuartel del grupo de policía de IFNI, el ministro recorre las soberbias instalaciones. No falta una preciosa piscina que sirve de solaz y es como un oasis de calma dentro de la vegetación tropical. La ciudad de Sidi Ifni, que cuenta con 15.000 habitantes y una población total de 50.000 en la provincia, va a ampliar el recinto de la capital en estos terrenos, donde se construirá el barrio de expansión y ampliación. Las huertas verdes y las casas blancas componen una sinfonía de colores grata a la vista que atrae el turismo hacia esta tierra cálida y de permanente cielo azul, donde ni siquiera falta el agua. El grupo anfibio de desembarco se halla ante nuestra vista. Y después de haber recorrido la provincia, el ministro subsecretario de la Presidencia, señor Carrero Blanco, vuela hacia otras provincias españolas situadas en pleno Atlántico, las Islas Canarias.